Hola familia, bienvenidas al último episodio de la temporada 2. El último episodio, no puedo creer qué rápido llegamos hasta aquí. Todavía suena como un sueño cuando estábamos hablando sobre crear este podcast, gracias a Dios. Pero estoy muy emocionada y hoy vamos a hablar de un tema bien duro, bien rudo. Siento que esta temporada han sido temas como bien intensos, ¿no? O sea, como que empezamos así un poquito suavecito y todo. Y hemos estado hablando temas intensos. Hoy vamos a hablar sobre el duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Qué onda con el duelo? Y justo quisimos tomar este tema porque varias personitas se acercaron a nosotros justo con esta sugerencia, ¿no? Tal vez personas que han sufrido pérdidas, que han sufrido algunas situaciones, y justo el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Sí, la neta no podíamos posponerlo más. Sí. Creo que Dios justo lo direccionó para que tuviéramos este capítulo que no teníamos planeado, pero Dios sí, ¿no? O sea, creo que Dios ya tenía como planeado que habláramos de esto el día de hoy, y creo que es muy importante, ¿sabes? Porque creo que desde que vino la pandemia y todo eso, muchos de nosotros, si no es que la mayoría o todos, llegamos a pasar en estos 5 años desde que empezó la pandemia para acá, por algún proceso del tipo, ¿no? Y creo que es una temporada en la que quizá no estamos acostumbrados o tan acostumbrados a que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? O sea, quizá uno pensaría que el duelo viene hasta que ya somos viejitos, ¿no? Cuando a lo mejor ya nos toque morir a nosotros, o ya que estemos mucho más grandes y nos toque ver morir a nuestros papás o a nuestros hermanos, pero ya siendo ancianos, ¿sabes? Y cuando nos da ese golpe en este rango de edad en donde estamos escuchando este podcast, de pronto nos da un revolcón totalmente en la mente, espiritualmente, emocionalmente, de todas las maneras, y muchas veces no sabemos necesariamente cómo afrontarlo, ¿no? Porque son situaciones que pues uno no es como que esté necesariamente preparado para ese tipo de cosas que son durísimas, hermana. ¿Tú tienes algún duelo? O sea, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los diferentes duelos, ¿no? Pero ¿hay algunos duelos que tú digas como de estos duelos me marcaron una temporada de mi vida o lo que sea? O sea, claro, hay varios. Puedo empezar por, yo creo, el más difícil, el más duro, que fue la pérdida de un bebé, ¿no? De este ya hemos platicado un poquito en los episodios anteriores, pero pues fue algo muy duro. Yo creo que ha sido como el más fuerte que ha atravesado. Sí. De ahí, o sea, bueno, ahorita me meto en un par más, pero me vino a la mente justo uno cuando era niña, y me acabo de acordar ahorita que estabas haciéndome la pregunta, que teníamos un gatito, nos regalaron un gatito. Y me acuerdo que de un día a otro, de repente el gatito ya no estaba. Mis papás lo regalaron porque no sé si les daba alergia a mis hermanos o no sé por qué carambas, o simplemente mis papás no querían tener gato, pero se les hizo muy fácil como, pues ya no hay gato, y lo regalamos. Y me acuerdo que a los 3, o sea, que a mis hermanos y a mí nos impactó muchísimo porque fue así como de ¿cómo? ¿Por qué no nos cuestionaron? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y fue como, tal vez ahorita lo platico y puede ser así como de, no manches, no, pues era un gato. Pero en ese momento para nosotros era algo muy importante, ¿no? Sí. Entonces, justo me acuerdo de eso. Y tal vez también ya lo he platicado un poquito en otro episodio, pero yo creo que es, o sea, lo que platicaba del bebé, pues es una pérdida, es una muerte como tal, pero otro duelo o serie de duelos, porque creo que van un poquito de la mano, fue cuando mis papás se separaron y tuvimos que dejar casa, escuela, amigos, pero fue de un día para otro y sin poder como decidirlo meramente. O sea, fue como, esto está pasando ya, y de un día a otro ya de repente yo ya no tenía casa, no tenía escuela, no tenía amigos y había dejado a mi papá, ¿no? Entonces, creo que ha sido uno de los duelos más difíciles que me ha tocado enfrentar, o sea, independientemente de la muerte de un bebito. Son diferentes tipos de duelos, pero son súper válidos, ¿no? Cada uno es súper válido, y eso me lleva justo a la definición de duelo. Ahorita te pregunto el tuyo, pero justo vamos tocando la definición de duelo. Es el proceso de dejar atrás algo o a alguien. Sí, es un desprendimiento, ¿no? También es un proceso bioquímico porque también afecta, o sea, sí afecta, es un dolor, quieras o no, también emocional, que pues sigue de una pérdida, de una muerte, de un abandono, o simplemente, pues sí, de dejar atrás algo o alguien, ¿no? Está cañón, hermana.
Ay, ¿Tú atravesaste alguno? Sí, varios. O sea, mira, la verdad es que justo la temporada de la pandemia para mí, o sea, no sé, o sea, sé que Dios es soberano, ¿no? Y sé que Dios lo acomodó así de alguna manera, pero de pronto yo dije, ¿qué onda? O sea, ya estuvo, ¿no? Recuerdo que por ahí del 2021 fue rarísimo, fue un año muy duro. Porque fue en enero mi abuelo paterno murió justo de COVID. Entonces le dio y en 15 días ya no estaba. Pero fue como raro porque justo yo me había hecho una cortada aquí, me habían puesto puntos, me tuvieron que como vendar porque el COVID también se podía como pasar por heridas abiertas. Fuimos, pero como mi abuelo se murió por COVID, lo tuvieron que sacar en una bolsa. No hubo entierro, o sea, lo tuvieron que incinerar porque fue muerte por COVID y ese tipo de cosas. Y fue pues algo realmente muy chiquito, ¿no? O sea, yo estuve ahí como pues con toda la familia en la casa y viendo cómo sacaban el cuerpo, pero pues yo ya no pude ir a la incineración ni nada porque era algo como muy petit, ¿no? Porque también en temporada de COVID pues no dejaban que mucha gente estuviera ahí, ¿no? Y más si era una persona que había muerto por eso, ¿no? Luego, llegamos como por ahí de agosto y muere mi abuelo materno. Él murió de cáncer de colon. Entonces le estaba haciendo como cirrosis por dentro y se estaban deshaciendo sus intestinos. Ayer era algo como demasiado doloroso y complicado. Y un día pues simplemente pues ya no, el señor decidió que ya era hora y murió, ¿no? Y también complicadísimo porque muere un lunes y el miércoles nos íbamos de campamento, el primer campamento que me fui con ustedes, o sea, como en una nueva congregación, ¿no? Y fue como de, ay, ¿qué onda? ¿No? O sea, fue como extraño. O sea, fue como el lunes muere, el martes es el entierro. Nos fuimos a campo el jueves, ajá. El miércoles fue un día como de pues prepara maleta y todo, y el jueves vámonos, ¿no? Y también fue muy, muy raro. O sea, igual ver cómo sacaban el cuerpo de la bolsa, estar ahí presente en el funeral, ver cómo bajaban el cuerpo, ver a mi abuela llorando. A mis tías, a mi mamá, y fue como, no sé, raro, ¿no? También en ese mismo año murieron mis dos perritas de toda la vida, o sea, una de ellas me duró 16 años y la otra 15. O sea, me duraron desde que yo estaba en la primaria. O sea, fue primaria, secundaria, prepa, universidad y mis primeros años de trabajo estuvieron esas perritas ahí conmigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto, muere una. O sea, pues igual por casos naturales. Un día solo se quedó dormidita, ya no despertó. Y la otra la tuvimos que dormir. Y también fue como muy feo, como verla en la plancha y que les ponen la inyección y como su último suspiro, o sea, que literalmente hace como... Y ya te dice el veterinario como, ya descansó, o sea, ya no está, ¿no? Y tú así llorando en el cuerpo de tu perrita, ¿no? Que también son, o sea, son parte de la familia, quieras o no, ¿no? Y también fue como un golpe duro de decir. Y luego de eso, mueren las dos abuelitas de Jaciel, de mi esposo. Tanto su abuelita materna como la paterna murieron con meses de diferencia. Una murió de un infarto cerebral. Y también fue como una temporada medio extraña, ruda, ¿no? Y luego llega 2022 y muere un tío de Jaciel, que también queríamos mucho y igual, o sea, un día simplemente le dio un infarto cerebral y ya no salió de ahí, ¿no? Y murió. Y luego en ese mismo año 2022 muere uno de los que fue mis mejores amigos de la adolescencia. Y una muerte que no esperábamos, o sea, a él lo atropellaron. Estaba tan mal que su cuerpo simplemente no aguantó. Entonces yo recuerdo que nada más mi mamá me mandó, yo estaba en la iglesia justo, y mi mamá me mandó un mensaje que a ella le habían reenviado un mensaje de, oye, este chavo acaba de fallecer, ¿no? Pero yo así como sin poderlo creer, porque él era, o sea, era de mis mejores amigos, era un poco menor que yo, y yo así de, ¿qué onda, no? O sea, fue como complicadísimo, y fue ir... O sea, yo hace mucho tiempo que no lo veía, pero fuimos a su funeral y estuvimos ahí. Pues vimos a su familia, gente que no veíamos hacía un tiempo y como sin poder creer, como de no me pude despedir. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con él? Ni siquiera quisieron abrir el ataúd, o sea, fue el velorio con ataúd cerrado porque su cuerpo quedó muy lastimado del accidente. Y pues ya, o sea, fue una temporada como que fue una tras otra y tras otra y otra y fue como de qué pis, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y simultáneo a eso, ya luego es un chismecito que después les contaré, pero la casa en donde vivíamos tuvimos un problema legal
y nos tuvimos que salir de esa casa. Entonces fue de que un viernes estábamos viviendo ahí y al domingo ya no. O sea, el domingo ya estábamos viviendo en otro lugar totalmente diferente, con todas nuestras cosas, renunciar a cosas que se quedaron en esa vieja casa que ya no pudimos recuperar jamás. Coincidió también con el cambio de iglesia. Entonces fue como, diría vos, cambios extraños que hay en mí, ¿no? Entonces yo me sentía totalmente identificada cuando vos está en el suelo con su brazo todo, no podré. Yo me sentía así, ¿no? Y fue raro, o sea, fue como un golpe tras otro y otro, que yo decía, ya, no quiero más cambios en mi vida, ya por favor, pare, ¿no? Y luego me caso ese mismo año, 2022, y pues otro cambio de casa, adaptarte a otro estilo de vida, dejar a mis papás. Esa semana que me caso y que estoy en luna de miel, a mi mamá le detectan una enfermedad que también es un poco complicada, que no tiene cura. Bueno, en Dios sé que sí, ¿no? Pero diagnosticadamente es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, todo ese proceso de 2021 a 2022, ese par de años, para mí fueron temporada máxima de duelos. Y pues gracias a Dios ahorita ya creo ya haberlo sanado, pero de pronto, no sé, cada que escucho la canción, la de Mi corazón entona la canción, esa canción siempre me recuerda a mi abuelo. Entonces cada que cantan esa canción no puedo evitar que se me salga una lagrimita. Cada que veo como ciertas películas de perritos, no puedo evitar llorar por mis perritas. Y no sé, ese tipo de situación. Yo creo que tocaste un punto bien importante, porque hay diferentes fases del duelo. O sea, no siempre vas a sentir lo mismo o vas a estar parada en el mismo lugar. Según la psicología o la descripción de quien habla del duelo, hay diferentes facetas. La primera mencionan el enojo, mencionan la tristeza, diferentes fases donde puedes llegar o no. O sea, no necesariamente necesitas pasar por ahí, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un enfermo terminal, pues ya no va a pasar por la fase del enojo, porque ya más bien le da paz que ya pueda partir a la presencia del Señor, ¿no? Sí, o sea, es una fase como más de aceptación, ¿no? Exacto, ya está en aceptación, ¿sabes qué? Esta persona ya va. Pero cuando es algo inesperado o es algo que sale de tu control, es algo que todavía tenías como asuntos pendientes o te puede llegar a producir cierto enojo, una tristeza muy profunda, negación también, no sé, ¿no? Melancolía. Y bueno, generalmente pues terminamos en la aceptación, o eso debiera ser lo ideal, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo de estas, más bien del tipo de duelo que atravieses, generalmente tiene que ver también con lo que sientes a través de este duelo, ¿no? Ok, entonces, ahorita vamos a estudiar más o menos qué tipos de duelo o qué cosas identificamos, pero hay dos puntos que creo que son importantes con respecto a lo que dice la palabra, ¿no? Okay. O sea, lo primero es que hay un tiempo para llorar, ¿no? Porque a veces solemos apresurar el duelo. Ya sea que nosotros lo apresuremos o que alguna otra persona lo apresure en nosotros, ¿no? Depende del tipo de crianza que tengas, ¿no? Yo recuerdo mucho que yo crecí con este modelo de... Sí, no pasa nada, ya no llores, ¿no? Ajá. Entonces, cuando se nos perdía algo, cuando nos dolía algo, era como ya, sana, no pasó nada, ¿no? Entonces, justo yo crecí sin preguntarme qué es lo que estaba sintiendo, sin preguntarme si me dolía, sin preguntarme pues qué es lo que estaba pasando, ¿no? Si sentía enojo, si sentía tristeza. Y justo la palabra en Eclesiastés pues nos hace esta referencia de hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Y justo dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, uno para matar, uno para sanar. O sea, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, para entristecerse, para bailar. O sea, hay tiempo para todo. Debajo del cielo hay tiempo para todo. Entonces, eso nos da la idea de que el tiempo, más bien el proceso de sanidad, es un periodo de tiempo. Entonces, necesitamos tener este periodo de tiempo intencionalmente donde, ¿sabes qué? Estoy enojada, pues estoy enojada, ¿no? Sin pecar, ¿no? La palabra dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? ¿Sabes que estoy enojada? Necesito reconocer con Dios mis emociones, porque esta es la manera, ¿no? Muchas veces siento que cristianamente es como de, pues no te enojes, ¿no? Que no eres cristiano. Y no, vemos un David en los Salmos enojado, triste, hasta los huesos. Vemos un David que manifestaba sus emociones, pero las llevaba cautivas con el Señor. O sea, era, Señor, estoy
enojado hasta, o sea, estoy que no me la acabo, Señor, estoy muy triste hasta la muerte. O sea, incluso vemos como esa expresión de Señor, sí. estoy profundamente triste, ¿no? Tengo una profunda tristeza, sí. Pero era llevarla al Señor, o sea, no es negarla, ¿sabes que estoy triste en este momento? Pues voy a llorar, estoy enojada, pues voy con el Señor, ¿no? Pero justo en la palabra nos da este modelo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Es un periodo de tiempo que pasa. O sea, no dejes que se ponga el sol. O sea, es un periodo de tiempo en donde llevas estas emociones al Señor, las sientes, el Señor nos las dio. Y luego vamos a lo que sigue. Pero ahorita nos detenemos ahí. Entonces hay un tiempo para llorar, un tiempo para enojarse. Pero necesito identificar el dolor y lo que está causando este dolor. Yo lo decía, el dolor y sus matices. O sea, ¿qué me está doliendo de esta pérdida? O sea, por ejemplo, ¿no? Un abandono de un papá, ¿sabes qué? O la pérdida, la muerte de alguien, ¿no? ¿Sabes qué? No cumpliste tu promesa, o tú me decías hace rato, o yo no pude cumplir mi promesa contigo. Eso es lo que tengo ahí atorado, como si le rasco tantito. ¿Por qué me duele tanto que te hayas muerto o que te hayas ido, que me hayas abandonado? Pues es rascarle un poquito, ¿no? Yo creo que es quedarnos en examinar un poquito más profundo el corazón, o sea, como que rascarle un poquito más. ¿Tú qué opinas? Pues sí, hermana, o sea, es que siento que justo el duelo es como a veces muy complicado porque no todos lo vivimos de la misma forma, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que pasar, sí o sí. O sea, no podemos como hacer que nada sucedió y como que pues ya lo silencio ya, porque tarde o temprano eso va a salir, ¿no? Pero tampoco podemos como sumirnos por completo, porque también eso puede crear en nosotros raíces de depresión, raíces de amargura, incluso contra Dios, ¿no? Que pueden llegar a ser peligrosas. Entonces creo que es bueno permitirnos sentir el duelo, el periodo de tiempo que tenga que durar, porque también pues no dura lo mismo para todos, pero sí permitirnos el sí poder llorar, el poder expresarnos y descosernos con Dios, así pues tal cual como hizo Job, ¿no? Que también pasó por la pérdida de sus hijos, la pérdida de su siervo, la pérdida de su casa, la pérdida de su propia salud, y él también se quejaba con Dios y decía, Dios, ¿qué onda, no? Ya estuvo, sí. Siempre y cuando justo el mismo Job decía, no voy a blasfemar en contra de Dios, ¿no? O sea, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, guiarnos bajo el principio de que tenemos que confiar en la providencia y en la soberanía, en la misericordia y en la gracia de Dios, ¿no? Y ser muy honestas con nosotras mismas, ¿no? Cuando estemos pasando por cualquier tipo de duelo que ahorita los abarcamos, pero saber que de antemano no estamos solitas, aunque a veces así se llega a sentir cuando estamos en medio de un proceso de desprendimiento de alguien o de algo, saber que Dios es soberano, saber que Dios está ahí, que Dios sigue siendo nuestro papá, que dice la Biblia que ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios, ¿no? Entonces, creer y confiar en esa promesa y hacer que este proceso de duelo nos acerque más a Dios, ¿no? La Biblia nos habla de dos tipos de tristeza, la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios, ¿no? Una lleva a la muerte y la otra lleva al arrepentimiento y acercarte todavía más a Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir nuestro duelo de forma sabia. Sí, justo me recordó un versículo donde David está haciendo luto, la palabra es endechar, está haciendo luto por Samuel y por Jonatán. Y me llamó un montón la atención porque por Saúl, perdónenme. Yo, gracias, producción. Por Saúl y por Jonatán. Ya es de noche, amigos, perdónenme. Y justo hace luto, los endecha. Y a mí me llamó un buen la atención porque pues Saúl lo perseguía. O sea, cualquier otra persona hubiera dicho, qué bueno que ya se murió y me dejó de perseguir, ¿no? Sí. Y David hizo luto por Saúl, o sea, y lo ves triste y lo ves cantando, y ahí en 2 de Samuel 1 lo pueden leer, tú puedes sentir la tristeza de David diciendo, no lo digan a los pueblos para que no se gocen de la muerte de Saúl. O sea, nada más aquí a nivel de cancha porque los filisteos pueden hacer fiesta. Hay un versículo que dice,
dice que fue matado y fue como si no hubiera sido ungido con aceite, y vemos cómo empieza a llorar y empieza a cantar y empieza a decir una serie de cosas bien bonitas, y luego dice cómo han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en sus alturas, y dice justo, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Entonces vemos cómo David llora profundamente aún por el que lo perseguía, aún por la muerte del que lo perseguía. Y ahí vemos cómo se cumple la palabra, ¿no? Llora con los que se lloran, gózate con los que se gozan. Él de verdad estaba triste, tenía una profunda tristeza por la muerte y la pérdida de Saúl y de Jonatán, que era alguien que sí amaba, y también vemos esta profunda tristeza, ¿no? Pero no hay que esconder nuestra tristeza. O sea, no hay que abrazarla, no hay que confundirla, no hay que abrazarla y quedarnos ahí atoradas. Pero ¿sabes qué? Estoy triste, la llevo al Señor, y ¿sabes qué? Es momento, es un periodo, es un proceso. Es la definición que leíamos al principio, ¿no? Es un proceso de dejar atrás algo a alguien. Es un proceso, y un proceso que indica un avance. ¿Sabes qué? O mañana voy a estar mejor que hoy. Y pasado mañana mejor que mañana, ¿no? Entonces, este proceso tengo que identificar perfectamente qué estoy sintiendo. Si estoy triste, si estoy enojada, si estoy amargada, si estoy deprimida, si lo que sea que yo tenga en mi corazón, si siento soledad, si siento culpa, también puede llegar a pasar. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero tengo que identificar lo que estoy sintiendo, ¿no? A mí, ¿sabes qué me recuerda? Hablando de David, cuando muere su hijo. Cuando su bebé muere, la Biblia nos dice que él estuvo orando y ayunando y estaba muy triste y no comía, y la gente decía, no inventes, ¿no? Muere el niño y los siervos dicen, no, ya valió gorro. O sea, imagínate, si no come, si llora, si se la pasa todo sad, cuando se entere que el niño se murió, no, se va a morir, ¿no? Entonces luego como que pues David dijo, esto se traen algo raro, ¿no? Entonces dijo, ya se murió, ¿verdad? Ajá. Y ellos dijeron, no, pues la neta sí, ¿no? Y tiene una reacción como muy sorprendente, o como fuera de lo que uno esperaría que fuera lo común, ¿no? Que es, dice, pues ok, ni pex, ¿no? O sea, se duele, pero se levanta, come, agarra fuercitas, consuela a su esposa y sigue adelante, ¿no? Que creo que es parte de lo que tú decías, de sentir el dolor, pero no abrazarlo, no quedarnos con él para toda la vida, ¿no? Porque fácil, siento que el dolor mal manejado puede ser un instrumento del enemigo y puede echar en nosotros raíces de 1,000,000 de cosas que pueden ser horribles, ¿no? Y podemos llegar a ver cómo es que no sé, pasan los años, y si alguien no sanó ese duelo, si alguien no lo entregó a manos de Dios, si alguien nunca lo habló, nunca buscó apoyo ni ese tipo de cosas, pueden justo pasar los años y los años y los años, y esa persona puede estar amargada, puede estar deprimida, puede estar sentida con alguien, con la persona que se fue, contra Dios, contra ella misma, no sé, ¿no? O pueden llegar a hacer hábitos raros, crearse un ídolo de la persona que murió, o no sé, ¿no? O sea, pueden caer en otro tipo de cosillas por ahí, que también son graves. Entonces creo que debemos como vivir estas partes, ¿no? O sea, la parte en donde nos dolemos, nos permitimos sacar el dolor y vivirlo, el dolor que finalmente Dios nos dio las emociones, y ya habíamos hablado de eso en capítulos anteriores. Entonces, saber que sentir dolor, tristeza cuando alguien parte o cuando nos separamos de una etapa de nuestra vida no está mal, y es bueno vivirla porque es parte del proceso de sanidad, como aceptar esa emoción, aceptar lo que está pasando, pero no quedarnos ahí, sino como David decir, pues ni pex, ¿no? O sea, toca seguir adelante, y no hay pex, ¿no? Porque también él mismo dice como de, pues, o sea, ¿acaso el niño va a volver a mí? No va a volver a mí, o sea, yo eventualmente voy a ir a él, ¿no? Pero ya haga lo que haga el niño, ya murió, ya no va a volver a mí, ¿no? Entonces, lo que me queda es levantarme y seguir, ¿no? Y él tuvo la fortaleza de él, pasando por una pérdida, consolar a su esposa, que también es uno de los principios de la Biblia, ¿no? Que nos consolemos los unos a los otros. Porque aparte cada uno va a rendir cuentas, o sea, yo voy a rendir cuentas de mi tiempo y de lo que hice con mi vida y con mi propósito. Y pues ni modo, lo que decíamos, ¿no? La vez pasada, de ni modo que llegué al cielo y ¿qué hiciste con lo que te di? Es que mi esposo, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada. Y ni modo, no, pues es que estaba muy triste, ¿no? Justo también escuchaba una frase en la mañana que decía, el enemigo no necesita matarte, basta con distraerte o desanimarte. O sea, ya, te pierdes de tu propósito, dejas de hacer lo que tienes que hacer, y el enemigo, jiji, jajaja, ¿no? O sea, ¿sabes qué?
¿podemos llegar a tener una profunda tristeza? Sí, la identifico. Hay un tiempo, hay un proceso, pero eventualmente me tengo que levantar, me tengo que bañar, tengo que comer y seguir adelante. Y eso nos lleva a la segunda parte del proceso. Así como hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sanar, hay un tiempo para una sanidad. En un proceso, les decía, es un avance, o sea, indica justo un avance, indica, es una acción de ir hacia adelante en un lapso de tiempo. O sea, este proceso indica que voy caminando y a veces el proceso no es lineal, porque de repente va a haber veces que pues, me voy a acordar o voy a oler algo y me voy a acordar o va a ser su cumpleaños o va a ser una Navidad y lo voy a extrañar, o de repente me va a detonar algún recuerdo y puedo llegar a estar triste, pero lo mismo, pero no pecar. No caer, no retroceder, porque no somos de los que retroceden, ya quedamos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mi proceso tal vez no es así como que de aquí para acá para arriba, puede que de repente una curvita para abajo, pero voy para arriba y voy para abajo y voy para arriba, ¿no? Y tal vez avanzo 2, regreso 1, ¿no? Y la onda es ir hacia adelante. Hay una canción que tiene Andrés, dice algo así como, y si me caigo, que sea hacia adelante, pero levántate, ¿no? Y si me caigo una primera vez, me levanto y me caigo una segunda vez, ya échate la rola. Algo así dice, ¿no? Pero es eso, ¿sabes qué? Me caigo y bueno, es parte del proceso. Me levanto y no voy a retroceder y ya mezclé ahí otra canción que tiene. Pero bueno, el chiste es que, ¿sabes qué? Es un proceso, es un proceso no lineal. No voy a ser tal vez tan dura conmigo misma, pero tampoco voy a ser un barco. Sí, tampoco solaparte a ti misma tu pecado, ¿no? Por así decirlo. O pues sí, sumirte en la depresión. En la autoconmiseración, ¿sabes? Ándale. Entonces, así como voy a rendir cuentas, que ya no siga haciendo más daño del que ya hizo. ¿Sabes qué? Puede ser, por ejemplo, en un caso del suicidio de alguien, ¿no? Afecta mucho a los papás, a las personas que están alrededor, a los amigos, ¿no? O una muerte así repentina como la que platicabas. Hizo mucho daño o hace mucho daño. Pero ¿sabes qué? Que no siga haciendo más daño, porque si las personas que están alrededor se sumergen en depresión, en enojo, en ira, o de ahí las hace perder su propósito en la vida, ya hace más daño de lo que de por sí ya hay, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con cómo manejamos este duelo, cómo lo procesamos, cómo lo gestionamos, cómo gestionamos esta tristeza, qué hacemos con esto. En el Salmo 30... dice, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Y cambia, o sea, habla de este proceso de cambio. O sea, había un lamento, pero está hablando de un proceso, de un cambio. Había un lamento, ahora hay este gozo, este baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Entonces, este versículo a mí me gusta mucho porque es cierto, o sea, ¿sabes que a veces tengo una profunda tristeza tan cañona que quisiera morirme? A veces sí, o sea, a veces pasan cosas en la vida, pasan, no sé, ¿no? De repente las pérdidas, pasan estas cosas que pues nos hacen querer retroceder. Pero ¿sabes qué? No, porque el enemigo es el que sale ganando ahí y ahora sí que gana con mi muerte, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No somos de los que retroceden, tuvimos una pérdida, tuvimos algo, pues ¿sabes qué? Tengo mi proceso, lo lloro, si estoy enojada lo saco con el Señor y voy para adelante, ¿no? La neta es que es un tema complicado, hermana. Pero creo que cuando sabemos que no estamos solitas, es un poquito más fácil afrontarlo. Yo me acuerdo justo cuando murió mi abuelo de parte de mi mamá. Ustedes me marcaron, o sea, pero fue como, ahorita que lo pienso en retrospectiva, fue como algo extraño porque no nos conocíamos tan bien tampoco. O sea, 2021, bueno, tenía unos meses de haber llegado a la iglesia, ¿no? Pero así como que dijeras, ay, ¿cuánto nos conocíamos o éramos súper amigos como ahorita? Pues la neta es que no, pero el que justo un par de personas me marcaran en medio de ese proceso y me preguntaran de, oye, ¿cómo estás? Y que me dejaran llorar frente a ustedes y todo ese tipo de cosas, fue algo que para mí fue muy, muy valioso. Saber que en todos esos procesos que nos tocó pasar, no estábamos solos.
Y creo que ese también es uno de los errores que muchas veces solemos cometer, el querer pasar nuestros duelos solitos. O justo, o sea, como para, no quiero que alguien más se ponga triste por mí, no quiero que se preocupen por mí, no quiero ser un estorbo, no quiero ser una carga, o me da pena llorar frente a otras personas, o no sé, ¿no? O sea, en mil cosas, o quiero que me vean bien, o hacer como que nada pasó, o lo que sea, ¿no? Pero creo que genuinamente estamos ahí para apoyarnos unos a otros, ¿no? Y eso hace un poquito más fácil el proceso de duelo, ¿no? Y digo, ahorita hemos solo hablado acerca de la muerte, pero también los otros duelos que no necesariamente son una muerte, pero que sí son un desprendimiento de una persona, de un estilo de vida, o sea, una ruptura amorosa, un cambio de casa, que te despidan de tu trabajo, una amistad que se quiebra, o sea, todo ese tipo de cosas también conllevan cierto duelo, ¿no? Cierto proceso de, ok, o sea, tengo que aprender a soltar eso a lo que ya estaba acostumbrado, que era mi vida, y acostumbrarme a esta nueva realidad sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa situación, y sacarlo adelante, ¿no? Porque finalmente la Biblia dice que sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, que todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, que mi duelo sea para su gloria y que mis siguientes pasos también lo sean, ¿no? Pero creo que cuando estamos para apoyarnos los unos a los otros, cuando podemos tener un amigo, una amiga, un consejero, un papá espiritual, en quien apoyarnos, con quien desahogarnos y todo ese tipo de cosas, definitivamente lo hace muchísimo más fácil, un poco más llevadero. Sí, tocaste un punto bien importante. Primero hay que renunciar. O sea, hay que soltar eso y ya después viene lo demás. O sea, la familia de la fe que está ahí para apoyarnos, todas estas cosas, pero hay que soltar, hay que empezar a soltar en algún punto. Uh-huh. No puedo ir cargando veía un video de una chava que limpiaba casas y era de un acumulador, de una acumuladora. Y empezó guardando las cosas de su esposo que falleció, pero no las quería soltar. Okay. Y entonces era de no me tiren nada de mi esposo porque ya no está y es lo único que me queda de él. Uh-huh. Y entonces empezó a acumular todo, empezó a acumular y de repente ya ni siquiera eran las cosas de su esposo, o sea, ya de repente se volvió acumuladora y vivía en una condición bien miserable. No podía ni siquiera entrar a su casa, estaba así, dormía en un catrecito así chiquito y en un silloncito y tenía paso al baño que estaba asqueroso porque se volvió una acumuladora a tal grado y todo empezó porque no quería soltar las cosas de su esposo que había fallecido, ¿no? Sí. Entonces, a veces nos volvemos acumuladores espirituales. O sea, vamos cargando cosas y cargando y vamos cargando la tristeza y vamos cargando toda a la persona en general y no se la queremos soltar a Dios. Y yo creo que este es un paso bien importante para el proceso de sanidad en medio del duelo. El soltarle a la persona, soltarle los recuerdos dolorosos, soltar. Y esto no quiere decir que vas a olvidar a la persona por completo. O sea, está en tu corazón y las cosas bonitas están ahí, pero es soltarle el control. Incluso creo que tiene que ver con eso, ¿no? A Dios por completo. Sí, es que sabes que siento que es un proceso doloroso, o sea, como entrar y ver las cosas de esa persona que ya no está, o luego como que, pues no sé, o sea, sí te desprende el corazón decir como, bro, ¿cómo me voy a deshacer de sus cosas, no? O cómo voy a dejar soltarlas, o no sé, ¿no? Pero creo que es algo necesario, o sea, a veces es necesario confrontarnos con ese dolor para que no provoque justo un dolor más grande, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo iba a cumplir 15 años, en ese momento había una chica que no entendí cómo estuvo la onda, pero el chiste es que no sé si ella se iba a casar y a la mera hora ya no se casó, o si se casó y algo salió mal, o no me acuerdo cómo estuvo, pero no, más bien creo que era que se iban a casar y a la mera hora ya no se casaron, ¿no? Y pues no sé, se separaron, no, yo qué sé. Entonces ella tenía todavía como su tiara, la que iba a usar con su vestido de novia, pero ella dijo, bro, no puedo seguir teniendo esto, ¿sabes? O sea, esto pues yo supongo que a ella le recordaba esa boda que nunca fue, esa vida con esa persona que nunca se iba a consolidar ni nada. Y yo creo que a ella le hacía más mal que bien tener esa tiara ahí, ¿no? Que le recordara a la boda que nunca existió, ¿no? Entonces ella fue como de, toma, para tus 15 años, ¿no?
Entonces siento que eso de alguna forma se transformó en una bendición. Claro. Porque entonces ella se permitió a sí misma soltar eso que representaba para ella, no sé, sus sueños, su boda, su futura vida, su relación, ese hombre, y para mí, o sea, la Biblia dice, ¿no? Que no pregunto en la carnicería dónde viene la carne, ¿no? Entonces yo ni pregunté. Pero para mí fue una bendición porque para mí fue un regalo espectacular porque era una tiara preciosísima y lo usé en mis 15, ¿no? Y ella, o sea, ella estuvo invitada a mis 15 y estuvimos ahí muy felices todos y así, ¿no? Entonces yo creo que incluso hasta ver cómo ese tipo de objetos se pueden transformar en una bendición para alguien más y que ya no son un símbolo de dolor, sino que ahora son un símbolo de algo padre, creo que es un paso que nos permitiría sanar más fácil, ¿no? Es como, como la cruz. Yo recuerdo haber leído un libro donde decía como, bro, ¿no se te hace raro? O sea, ahorita tenemos muchas cosas de la cruz. Tenemos collares de la cruz, tenemos stickers de nuestras computadoras de una cruz, tenemos, no sé, como muchos accesorios y romantizamos mucho como la cruz, ¿no? Pero la cruz en los tiempos de Jesús era una máquina de tortura, no era así como, ay, qué romántico una cruz, ¿no? Era como si ahorita nosotros tuviéramos un collar de una silla eléctrica, ¿no? O sea, de esas máquinas de ejecución, ¿no? Sería rarísimo. Pero Jesús lo transformó de tal forma que la cruz ya no era un símbolo de muerte, sino era un símbolo de lo que Jesús hizo, ¿sabes? Y se transformó en una bendición que ahora nosotros portamos con mucho orgullo, con mucha alegría, porque sabemos la obra que él hizo, ¿sabes? Y lo que esa cruz representa. Entonces, siento que de esa misma forma, todos esos objetos de la persona que ya no está con nosotros, sea que haya muerto o que se haya separado de alguna forma, a veces nos hace más mal quedarnos con esas cosas que simplemente decir, bueno, las suelto y que sean de bendición para alguien más o que sean parte de una nueva historia, que ya no sean un símbolo de dolor, sino de algo nuevo, ¿no? Que Dios pueda hacer con eso. Creo que ahí es donde se cumple, ¿no? Lo de él cambia nuestro lamento en baile y ahí es donde esas cosas que pudieron doler o pueden doler al recordarlas, justamente, pues se vuelven una bendición. ¡Hora de la recomendación! Hay un libro que se llama Para avanzar hay que sanar, que se los recomendamos muchísimo si están en un proceso de sanidad, el que sea, que yo creo que cualquier persona o todas las personas deberían de leer este libro. Para avanzar hay que sanar, de Ángela Kellenberger. Es un librazo. O sea, si a mí me preguntan, échense primero el de Ya basta sanidad interior y luego este. Okay. Está buenísimo y justo algo que recuerdo que dice es que el pasado se debe usar como si fuera un espejo retrovisor. O sea, lo ves, lo espejeas solo para, pues, como seguir manejando hacia adelante. Sí, pues Pablo decía no mirando lo que queda atrás, ¿no? O sea, me enfoco en lo que está enfrente. Exactamente. Entonces, este libro nos ayuda muchísimo y tal cual ayuda a terminar o cerrar, igual que el libro de Ya basta de sanidad interior, a cerrar en cómo usar esto que dolió para bendecir a otros o cómo usarlo para edificar el cuerpo de Cristo. Y creo que eso es algo muy importante. Cada duelo debe de ser llevado a que edifique, a que sea de bendición para el cuerpo de Cristo. O sea, toda cosa que haya dolido, todo proceso de sanidad debiera edificar el cuerpo de Cristo. Sí, estoy de acuerdo, hermana. Siento que es muy fácil hacernos ídolos o anatemas de la persona que fue o de las cosas que aún conservamos de esa persona, ¿no? Sí. Y siento que eso es algo delicadísimo con lo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces escuchamos historias, ¿no? De personas que a lo mejor pasan una pérdida y que luego dicen como, no sé, o sea, como que es que yo siento, o sea, que cada que veo una flor amarilla, ahí está, ¿no? Ahí está la persona que se fue. Y es como, bro, ya se fue. O sea, es como, mira, lamento decírtelo, pero ya se fue. O sea, puede ser un recordatorio del amor de Dios, pero no tal cual de la persona. La persona ya no está ahí. No hay... es duro aceptarlo, ¿no? Porque uno quiere como, pues, romantizarlo, ¿no? Y tratarlo de ver de la forma como más bonita que se pueda. Pero es una realidad que la persona ya no está. Y la persona... que tengo un gallo. Ay, ¿cuánto tiempo llevo así? Perdón, me distrajo. Yo pensé que era un animal y yo así, ay no. Ok. Pero que a veces hay que aceptarlo, o sea, hay que aceptar que la persona no vuelve, que la persona no te está cuidando
desde lejos, que la persona no te está viendo, que la persona no te está procurando cosas, o sea, es Dios, ¿no? Y es bonito, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el color azul rey a mí me recuerda a mi abuelo materno porque es el color que representa el cáncer de colon. Entonces, como por varias temporadas, nosotros llegábamos a como en honor a mi abuelo cuando es el día del cáncer, ese tipo de cosas, pues a usar como prendas color azul rey porque es como pues para conmemorar eso, ¿no? O este suéter, de hecho, fue el de los últimos regalos que me dio mi abuelo. Y está lindo, ¿no? O sea, siento que no... O sea, me agrada, ¿no? Pero llegará un día en que este suéter se vuelva trapo de cocina, la neta, ¿no? O se vuelva, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Y tampoco es que yo diga como, es que este suéter es mi abuelo que me sigue abrazando el día de hoy. O sea, no lo es un suéter, ¿no? O sea, es un suéter que me trae recuerdos bonitos de esa persona, pero no está ahí, la persona ya no está ahí, ¿no? Y es difícil aceptarlo y muchas veces somos insensibles con aquellas personas que piensan esas cosas y decimos como, ay, ya, o sea, ya tía, no manches, eso no es cierto, o ya no seas ilusa, él ya no está, ¿no? O sea, es como, hay que tratar de ser sensibles con las personas que pasaron también por un duelo, que todavía están en ese proceso, porque es un proceso, ¿no? Lleva tiempito asimilarlo y lleva tiempo poder procesar todo, pero creo que una de las mejores maneras de recordar, de tener de alguna forma presentes a esas personas que ya no están, es honrando a Dios de la mejor forma que se pueda y de alguna forma honrando la memoria de esas personas y lo bonito que esas personas nos dejaron a nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron que mi abuelo, el que tenía cáncer de colon, ya estaba prácticamente desahuciado, que ya le quedaban meses de vida, yo estaba justo en un viaje con Jaciel y con su familia. Entonces mi hermano me marcó, estábamos en la carretera y me dijo, oye, esto está pasando, ¿no? Y yo, no puede ser, ¿no? Y yo me acuerdo que me puse súper triste, todo ese día estuve llorando y le dije a Jaciel como, bro, es que, o sea, cacha que es 2021, todavía ni estábamos comprometidos, ¿o sí? No, creo que sí. Yo tenía muy claro que mi abuelo no iba a estar en mi boda. Y yo me puse a llorar porque dije, bro, no va a estar. Él no me va a ver casarme, él no va a ver a nuestros nietos, él no, ya no va a ser parte de esa vida, ¿sabes? Y tengo que aceptarlo de alguna forma, ¿no? Y no me acuerdo si en ese momento después, creo que fue después, cuando ya estábamos por casarnos, ¿no? Jaciel se puso, o sea, de Jaciel ya se había puesto las pilas con eso hace mucho, ¿no? Pero recuerdo que Jaciel me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo posible para continuar con lo que tu abuelo empezó. Porque mi abuelo, o sea, también es como otro contexto diferente, pero mi abuelo fue el que empezó como a traer el cristianismo a nuestra familia, ¿no? O sea, empezó por él, lo trajo a sus hijas y, o sea, mi mamá y mis tías y pues ya ellas a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros somos una generación de cristianos, pero que empezó por mi abuelo. O sea, antes de mi abuelo no. O sea, mi abuelo fue el primero de su familia, ¿no? Y él predicó en las cárceles, estaba ahí para su iglesia, servía, iba, venía. Y de hecho, en un viaje a las cárceles, conoció al pastor que a nosotros nos casó. Y entonces, no sé, había como un recuerdo bonito, una conexión bonita ahí, ¿no? Entonces, justo Jaciel... que me dijera eso, como, bro, yo quiero continuar con ese legado que tu abuelo inició y que de alguna forma, sin querer queriendo, ¿no? Jaciel, que era una persona que no conocía a Cristo, conoció porque yo le compartí, pero a la vez a mí me compartió mis papás y mi tía y a ellos los compartió mi abuelo. O sea, es como toda una cadena de cosas. Y el hecho de que Jaciel me dijera eso, o sea, como yo quiero continuar eso que él empezó, creo que es una de las formas más bonitas que podemos como continuar con eso, o sea, no por la persona, no decir como de, es que yo por mi abuelo, o sea, todo lo hago por mi abuelo, ¿no? Porque en realidad estamos haciendo por Dios, pero es bueno honrar la memoria de esas personas a través de ese tipo de acciones que glorifican a Dios en el camino, ¿no? Tú siendo fiel en tu propósito, en lo que Dios te llamó a hacer a ti, literal, siendo fiel a lo que Dios te llamó a hacer, es una manera de honrar a las personas, viviendo bien tu vida, honrar a tus padres, honrar incluso a tus hijos, ¿no? Sabes que si algo que quería decir hace rato era que a veces ciertos papás pueden llegar a ponerse a la difícil a los hermanos de hijos que fallecieron. Ok. O sea, una carga demasiado fuerte sobre esos hijos que quedaron.
Ok. porque justo estabas hablando, ¿no? De anatemas o llegar a idealizar cosas o llegar... También puede llegar a idealizar al hijo que sigue vivo para que no le pase nada y para que no se muera porque es el único que sigue vivo. Y entonces tú tienes que estar bien y entonces tú... Sí, lo empiezan a los sobreproteger. sobreprotegen y ponen cargas demasiado pesadas. Y ¿sabes qué? Suéltaselos a Dios, suelta a tus hijos, suelta a las personas que están vivas, suéltalas también, ¿no? Porque también las podemos llegar a idealizar, ¿no? A un esposo, si yo tuve una carencia de papá o tuve un abandono de papá, tal vez puedo llegar a tener a mi esposo súper idealizado y aquí aferrado y tengo que soltarlos, tengo que soltárselos a Dios. Justamente estaba leyendo un versículo, ¿no? Que dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y me hace entender esto. Cuando yo estoy aferrada al dolor o estoy aferrada a un recuerdo o estoy aferrada a algo, no estoy dejando que el Señor tome ese lugar. Sí. Y yo quiero que Él esté cerca de mí, yo quiero estar en su presencia, y no quiero que haya ningún impedimento. Entonces, yo creo que una clave importante es soltar todo lo que se interponga entre mi adoración a Dios y yo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si esta persona ya se convirtió en un ídolo, si este dolor, si esta persona que sigue viva, porque entonces ya tengo miedo, ¿no? ¿Sabes qué? Suéltaselo al Señor. Y justo, la verdad, les tengo que abrir mi corazón. Pues sí he llegado a tener como ese miedito, ¿no? Cuando perdimos los bebés, o sea, estas pérdidas, estos duelos, sí llegaron a crear en mí cierto miedo o cierto aferrarme a ciertas cosas. Entonces sí ha sido un proceso difícil en el sentido de no me quiero aferrar de más a algo que no es Dios. Si por algo no somos papás, si por algo lo que sea, necesito poder soltárselo a Dios de tal manera que eso le agrade también al Señor, ¿no? O sea, que sea también una adoración al Señor, si tenemos hijos o si no los tenemos, ¿no? Sí. Entonces, podemos llegar a aferrarnos tanto a una idea, a aferrarnos tanto a algo o a tal dolor o a tal duelo que se interpone entre el Señor y nosotros. Sí. O a veces, ¿sabes qué? Hablando de andar de aferrados, y yo siendo doña aferrada, a veces también podemos llegar a aferrarnos a la persona, o sea, no dejar que se vaya, ¿no? O sea, sí, justo estamos a lo mejor pasando por la enfermedad de un familiar que es como de, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y a veces nos aferramos, es como, no. O a veces ha habido casos, por ejemplo, de papás que sufren la pérdida de sus hijos y deciden congelarlos y decir como de, en unos años, cuando avance la tecnología, lo voy a resucitar. O personas que ya murió su hijo y días después siguen orando porque resucite y ese tipo de cosas, y es como, bro, ya murió, o sea, suéltalo, tienes que aprender a soltar, ¿no? O también esos duelos en vida en donde hay que soltar, ¿no? Hay que soltar a parejas, hay que soltar a relaciones tóxicas con personas laborales o con amigos, que a veces nos aferramos tanto que ya estás intentando que algo se quede aquí, pero con tus propias fuerzas, cuando a lo mejor Dios dice, pero ya no, o sea, hay un tiempo para todo, ya no es tiempo de esa amistad, ya no es tiempo de ese noviazgo, ya no es tiempo de ese trabajo, ya no es tiempo de esa ciudad, ya no es tiempo de lo que sea, ¿no? Y a veces nos aferramos tanto que incluso nosotros podemos llegar a autosabotearnos o a arruinarlo nosotros solitos, ¿no? Y creo que eso nos hace más daño más daño que bien. Y finalmente las cosas terminan sucediendo. O sea, si algo ya no es ahí, va a terminar pasando, ¿no? Pero mientras más te aferres a eso, más duro va a ser cuando esa cosa o esa persona se vaya. Porque si Dios determinó que se va a ir, se va a ir. Por mucho que tú te aferres a esa persona, se va a ir. Siento que es importante estar dispuestos a aceptar cuando algo ya no es y dejar ir con amor, sabiendo que eso es de gloria para Dios, ¿no? Y siento que muchas veces, como personas que quieren consolar y en el mejor de los anhelos y en el mejor de los intentos, en la mejor de las intenciones por querer consolar a alguien que está pasando por un duelo, de pronto llegamos a ser medio insensatos o medio imprudentes, como, coño, no, o sea, llegamos a cometer errores
como decir como, no te preocupes con lo de los bebés, ¿no? Luego puedes tener otro. O si alguien se muere su esposo, no te preocupes, pues ya luego te puedes volver a casar, ¿no? O asumir que la persona que murió está en el cielo, o al contrario, o decirle a la persona como, no fue salvo, ya valió gorro, ¿no? O sea, como ese tipo de comentarios que a veces es como de, bro, cállate, mejor no me digas nada, ¿no? Entonces siento que tenemos que ser como muy prudentes de cómo abordamos la forma en la que consolamos a otras personas, ¿no? Ponernos a disposición de esa persona que está pasando por un duelo, mostrarnos amigos, ser hermanos en tiempos de angustia, estar dispuestos. A veces no es necesario que le digas algo, porque a veces ni siquiera sabemos qué decir. A veces como, bro, no tengo ni idea de qué decirte, ¿no? Pero a veces con una oración, con un abrazo, con simplemente estar ahí. O sea, Job, me acuerdo que cuando él pasó por todo lo que él pasó, dice la Biblia que sus amigos solo estuvieron ahí. O sea, que ni siquiera le dijeron nada. Sus amigos solo se sentaron ahí y estuvieron en silencio un buen ratote. Y esa también es una forma de mostrarse amigo, el simple hecho de estar ahí, ¿no? Aunque, o sea, pues es que es difícil, o sea, yo no voy a poder hacer que tú te restaures, ni que tú vuelvas a la alegría de la noche a la mañana, ni voy a poder hacer el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces no se me va a ocurrir nada bueno que decirte, y a veces ni siquiera es necesario, a veces nada más es estar ahí, acompañar a la persona. Y recuerdo que apenas justo, como entre broma y no broma, decíamos que nuestro lenguaje del amor es la comida, ¿no? Porque debo compartirles, amigos, que es un chismecito que para la temporada 10 ya habré sanado y ya les podré contar. Pero recientemente hemos estado pasando por una racha de cosas que yo me abrumaba demasiado. Y Pam una tarde me dijo, tú, ma, por si no quieres cocinar un día, ¿no? Y me trajiste como unas papitas al horno que estaban deliciosas. Y yo me quedé así de... ¿Sabes qué? Porque a través de ese tipo de cosas también se demuestra el amor y también se demuestra como, bro, yo no puedo hacer nada para acompañarte en tu proceso, pero, o sea, te doy de alguna forma una ayuda para que sepas que no estás sola, que Dios te ama y que expresa su amor también y lo extiende a través de esa familia de la fe. Y creo que eso también es algo muy valioso si nosotros somos, al contrario, los que tenemos el papel de consolar a alguien que está pasando por un duelo. Tal cual. Yo creo que el versículo de llora con los que lloran, o sea, no es literalmente siéntate al lado y que te vean moquear, ¿no? Sino entiendo tu dolor y te ayudo a atravesarlo, ¿no? O sea, justo si es cocinándote algo, dándote una alegría, un chocolatito, o sea, atravieso contigo tu dolor, te agarro la mano y no puedo atravesarlo por ti, pero sí puedo darte ánimo, sí puedo demostrarte que te quiero, demostrarte que estoy aquí junto a ti o sentarme en una banqueta y llorar juntos, ¿no? O sea, de alguna manera debo demostrarte mi cariño, ¿no? Y creo que hay diferentes maneras en las que podemos o debemos reaccionar ante estos duelos, ya para ir como cerrando estos temas, ¿no? Va. Ante una pérdida o una muerte que vemos venir, yo creo que debiera entrar en nosotros la urgencia de predicar el evangelio. Sí. Si la persona sigue viva y está por irse, sea tú una relación, sea alguien que simplemente se va a ir a otro país o ya es un enfermo terminal, debería de dolernos más su muerte espiritual que lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Entonces, aunque, ¿sabes qué? Mira, tú te vas a ir de mi lado, ya no vas a ser mi novio, ya no vas a estar aquí conmigo, te vas a ir a otro país o ya estás en el hospital, debiera entrar en nosotros esa urgencia de predicar el evangelio. ¿Sabes qué? Lo mejor que te puedo dar, el mejor regalo que te puedo dar es predicarte la palabra, hablarte de Jesús, ayudar a que tengas esta salvación, ¿no? Porque si bien a veces hablamos de estos detallitos, de la comida, de los regalitos, ¿sabes qué? La salvación, asegurarme de la salvación de la persona debiera ser o debiera entrarme esta urgencia en la persona, ¿no? Sí. Independientemente de si la veo venir o no la veo venir, ¿no? También puede ser el caso que, ¿sabes qué? Fue una muerte repentina. Entonces, con todas las personas que están a mi alrededor, con mayor razón, debiera entrar esta urgencia en, mira, no sé cuánta vida me quede a mí y no sé cuánta vida te queda a ti. Entonces, precisamente por eso te voy a predicar el evangelio. Y si me dejas de hablar por eso, pues ni modo, ¿no? Pero me voy ya con la certeza de que te hablé de Jesús, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, si es el caso de una persona que decidió quitarse la vida, o sea, muchas veces la mayoría, no es que lo decidimos, simplemente es
nos sucede y ya, ¿no? Pero una persona que lo decide y voluntariamente se quita la vida, y para las personas de su alrededor, ¿no? Sus papás, sus hermanos, sus amigos, su pareja, lo que sea, ¿qué le recomendarías hacer? Yo creo que hay varios factores. Dice la palabra, la mente es el hombre en su pecado. O sea, esa persona que decidió quitarse la vida va a cosechar lo que tenga que cosechar. No me tengo que yo embarrar en eso. ¿Sabes qué? A veces cargamos con culpa que no nos toca. Si la persona decidió quitarse la vida, tal vez yo pude haber hecho más, es que me debí de haber dado cuenta. Mira, eso se lo vamos a dejar al Señor ya cuando lleguemos a su presencia, ¿no? Ya cuando lleguemos a rendir cuentas, esa es otra historia. Pero ¿sabes qué? Aquí en vida, desecha la culpa, desecha el enojo, porque también puede haber un enojo de ¿por qué me abandonaste y me dejaste aquí, no? Quita toda culpa, entrégaselo al Señor, quita el enojo, quita la culpa, y tú ponte a cuentas con Dios. Si hay algo en lo que verdaderamente te puedas poner a cuentas con Dios, pues bueno, eso es otra historia. Pero el Señor nos leíamos hace rato, ¿no? Cambia nuestro lamento en baile de tal manera que no es como que lo que decíamos, ¿no? Que reemplaza a la persona, ay, pues ya te doy otro hijo y ya. No. Simplemente eso que fue en algún momento muy amargo, puede usar el Señor eso que dejó una cicatriz tan profunda para ayudar y bendecir a otros, porque no es la única persona o tal vez no es la única que ha atravesado por eso, ¿no? Entonces puedes usarlo para ayudar a otras personas, para predicar a otros de Cristo, para entender la urgencia que hay. Volvemos a lo mismo, ¿no? Para predicar el evangelio. Ok. ¿Y los duelos en vida? O sea, no sé, divorcios, separaciones, pérdidas de amistades, pérdidas de un hogar, pérdida de trabajo, lo que sea. Yo creo que regresamos al versículo con el que empezamos, ¿no? Todo es hermoso en su tiempo. Hay procesos, hay tiempos, y tal vez el mundo lo conoce como ciclos, ¿no? O sea, como cerrando ciclos, ¿no? Yo le llamaría más eso, son procesos, son tiempos, y pues agradecer a Dios por el tiempo que duró, lo que sea que haya sido, ver lo bueno y no lo malo, ¿no? ¿Sabes qué? Gracias porque este tiempo que esta persona estuvo en mi vida fue hermoso, o bueno, no sé si hay virtud alguna en esto pensar, ¿no? Tal vez algo bueno hubo, agradecer a Dios por eso y cerrar ese ciclo, le voy a llamar, pero ese tiempo, agradeciendo y alabando a Dios. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Me rapó. Me rapó, me corta el pelo. Sí, no, hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Tal vez algunos duelos incluso van a requerir quizá ir a algún psicólogo cristiano, van a requerir como pasar por algún tipo de procesos de ese estilo, y está bien, ¿no? Pero creo que cuando tenemos la esperanza en las promesas de Cristo, es cuando hay una verdadera oportunidad de ser sanado, ¿no? Y eso me recuerda a Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y dice más adelante, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces creo que ese es nuestro mayor consuelo y contentamiento, el saber que Dios hace nuevas todas las cosas, y que se va a marchitar la flor y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará, ¿no? Y en ella es que vamos a encontrar el consuelo que necesitamos, la energía que necesitamos para seguir adelante, para recargar pilita y decir, ok, no somos de los que retrocedemos para perdición, ¿no? Y para tener esta esperanza en una vida eterna, en una vida en donde ya no habrá más dolor, más muerte, y donde vamos a estar frente a frente a Dios, que ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Entonces, si estás pasando por algún proceso de duelo, permítenos decirte que para empezar lo sentimos demasiado. Sabemos de primera mano que no es algo fácil de sobrellevar, que es un ciclo que va a tomar subidas, bajadas, que a veces te van a dejar, te va a dar el bajón emocional, que a veces te vas a sentir frustrada, o que tal vez te sientes culpable, o te sientes de muchas formas, y que es una bola de sentimientos en la cabeza, ese tipo de cosas, y sabemos lo difícil que es continuar después de una pérdida así tan grande, pero podemos encontrar este consuelo en Dios, que sábete que este dolor no es para siempre, que dice la Biblia que
que vamos a padecer, pero por un poco de tiempo. Y podemos encontrar consuelo también en eso, que todo pasa. Y aunque tal vez esa cicatriz, el recuerdo de esa persona, quizás siempre vayan a estar ahí, y quizás hasta el día que moramos vas a recordar a esa persona que ya no está. Más grande y más importante es recordar que Dios nos amó, que Dios murió por todas las personas, que nos amó tanto que entregó a su propio hijo para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna, y tenemos la esperanza en que en esa vida eterna vamos a estar en presencia de Dios. Entonces, si de alguna forma podemos ayudarte a abrazarte a la distancia, darte alguna palabra de ánimo si estás pasando por algo como así, como por este estilo, ponlo en los comentarios, mándanos un mensajito si quieres a nuestras redes personales. Y sábete que no estás solita, que tenemos una familia de la fe muy grande, que estamos dispuestos a ayudarte, a abrazarte, aunque sea de lejitos, que te entendemos completamente, que es normal pasar por duelos, pero que tenemos un Dios eterno que nos ama, que nos da contentamiento, que nos ama y que no nos deja solitas. Y pues ya. Cercano. Muy bien, familia, pues hemos llegado al final del último episodio de la temporada. Hablando de dejar ir. Hablando de dejar ir. Todavía nos falta el Q&A, pero este ya es como más episodio extra, casualito. Pero si tienen algún comentario, algún testimonio, déjenlo. Si algo que quieran que respondamos o que platiquemos en este Q&A, vamos a estar respondiéndolo en el siguiente episodio del podcast Habla Dios. Tu sierva escucha. Adiós, amigos.